Hasta 6 marroquíes participaron en el traslado de la dinamita desde Asturias a Madrid. De los 6, 5 acabarían muriendo en el piso de Leganés. El día 3 de abril de 2004, 7 presuntos terroristas se suicidaban en Leganés al estallar el piso en el que se refugiaban. A consecuencia de aquella explosión, moriría el miembro de los GEO, Francisco José Torronteras. ¿Quiénes eran esos 7 suicidas presuntamente responsables de la matanza que había cegado la vida de 192 personas? De los 7 suicidas de Leganés, solo 3 tenían algún tipo de vinculación con ambientes integristas. Serhane Faraket, el tunecino. Anwar Asri Rifat y Alekem Alamari. Curiosamente, nadie ha sido capaz de explicar la relación entre estos 3 personajes. De hecho, el tunecino y Alekem Alamari pertenecían a círculos integristas distintos. Los otros 4 presuntos suicidas eran delincuentes comunes, vinculados con el mundo del narcotráfico a pequeña y media escala. Abdenabi Konja, los hermanos Mohamed y Rachid Oulad Akcha, y el jefe del grupo, Jamal Ahmidan el Chino. La primera de las incógnitas planteadas por los sucesos de Leganés se refiere precisamente a esa extraña mezcla de perfiles. ¿Qué papel jugó cada una de esas personas? ¿Por qué 2 grupos de personas tan dispares, uno de islamistas y otro de delincuentes comunes, acaban juntándose en Leganés y por qué hicieron estallar el piso? ¿Habían contratado los 3 fanáticos islamistas a estos delincuentes comunes simplemente como mercenarios? Y si es así, ¿qué pudo impulsar a esos delincuentes a dejarse arrastrar al suicidio? Pero en realidad existen sombras mucho más inquietantes. Gracias a las revelaciones periodísticas y a los datos del sumario, hoy sabemos que el grupo islamista al que pertenecían el tunecino y Anwar Asri Rifat estaba siendo estrechamente vigilado desde al menos un año antes del 11M, por orden de 2 juzgados distintos de la Audiencia Nacional. Más aún, durante aquel año de vigilancia, la policía conoció dónde vivían tanto el tunecino como los demás miembros del grupo, cuáles eran sus vehículos, qué teléfonos tenían y en dónde trabajaban. Sus teléfonos fueron intervenidos durante meses e incluso estuvieron bajo seguimiento físico durante un año. En total, desde el 3 de marzo de 2003, esos presuntos terroristas estuvieron sometidos a seguimientos hasta 81 días distintos. Y esas vigilancias se fueron intensificando a medida que se acercaba la fecha de los atentados. Precisando más, en febrero de 2004, es decir, tan solo un mes antes de la masacre, la policía sometió a ese grupo a seguimientos los días 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 16. Y de repente, el día 17 de febrero, se levanta el control sobre este grupo de integristas al que pertenecía el tunecino. Otra inquietante pregunta: ¿por qué se interrumpieron esos seguimientos que podían quizá haber evitado los atentados? El caso del tercer integrista, Alekem Alamari, es aún más extraño. Encarcelado mucho antes del 11M por su colaboración con redes integristas argelinas y por un error judicial, Alekem Alamari salió en 2003 de la cárcel
2 años antes de lo que le hubiera correspondido. De no haber sido por aquel error, Alequem Alamari jamás podría haber participado en los atentados del 11M. Pero lo más inquietante de la figura de Alamari es que, según las revelaciones del periódico El Mundo, estaba siendo vigilado por un colaborador de los servicios secretos españoles, Safwan Sabah. ¿Cómo es posible que este conjunto de integristas, estrechamente controlado por las fuerzas de seguridad, pudiera organizar atentado alguno? Es más, si estos supuestos terroristas estaban tan vigilados, y si los explosivos que utilizaron se los facilitaron colaboradores de la policía, podemos preguntarnos, ¿estaban las fuerzas de seguridad desarrollando una operación contra redes islámicas y algo falló? Y si es así, ¿por qué no se ha explicado este fallo? Las actuaciones con respecto al otro de los grupos de suicidas de Leganés, el de los delincuentes comunes, son igualmente incomprensibles. El Chino y uno de sus hombres tenían sus teléfonos intervenidos antes del 11M. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos muchos datos sobre el supuesto transporte de explosivos desde Asturias a Madrid, el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Sin embargo, el 12 de marzo, al día siguiente de los atentados, la policía solicita al juez que se interrumpan esas escuchas a El Chino y a uno de sus hombres. Lo normal, cuando se producen hechos delictivos, es que se intervenga el teléfono de los sospechosos después de cometido el delito. Sin embargo, en el caso de El Chino, nos encontramos con que el teléfono ya lo tenía intervenido y que lo que se hace es interrumpir las escuchas, nada más producirse los atentados. Si se hubieran mantenido esas escuchas, ¿se habría podido evitar la explosión de Leganés? Pero las sombras de Leganés no acaban tampoco aquí. Como revela el sumario, Jamal Ahmidan, el Chino, vivía desde enero de 2004 en una casa alquilada cerca de Morata de Tajuña. Antes de entrar en ella, pagó por adelantado 1 año de alquiler. Según las declaraciones de los vecinos ante el juez, lo primero que hizo ese supuesto terrorista fue presentarse a sus vecinos y comprarles varios enseres de segunda mano. En febrero de 2004, el Chino comienza a hacer reformas en aquella casa, incluyendo la construcción de una piscina. Es más, llegó a comprar un pequeño rebaño de 6 cabras. Si es verdad que el Chino participó en los atentados, ¿para qué abona 1 año de alquiler por adelantado? ¿Para qué se presenta a todos sus vecinos? Pero, sobre todo, ¿para qué hace obras y construye una piscina si después de los atentados no iba a poder habitar esa casa? Todavía más extraño resulta el comportamiento del Chino después de los atentados. En lugar de huir o de esconderse, el Chino continúa haciendo vida normal, llegando incluso a celebrar el Día del Padre, 8 días después de los atentados, con su mujer, su hijo y su suegra, todos ellos españoles, en aquella casa de Morata de Tajuña. ¿De verdad participó el Chino en aquellos atentados? Tampoco nadie nos ha explicado de forma satisfactoria cuáles son las circunstancias que conducen a que todos esos extraños personajes terminen juntándose en aquel piso de Leganés. Si, como consta en el sumario, la policía conoció el propio 19 de marzo dónde estaba esa casa de Morata de Tajuña, ¿por qué no irrumpió en la casa el propio 19 de marzo y detuvo a El Chino en plena fiesta familiar? La policía conocía también perfectamente, desde 1 año antes del 11M, dónde vivía el tunecino. Entonces, ¿por qué no se registró el piso de... ¿Qué fue lo que pasó en Leganés?
Según la versión oficial de los hechos, aquellos 7 terroristas estaban refugiados en el piso de Leganés y fueron localizados por la policía el sábado 3 de abril. Las primeras unidades policiales llegan al lugar poco después de las 2 de la tarde. Aquellos terroristas iniciaron un intercambio de disparos con los agentes que acordonaban la zona. Esas mismas fuerzas policiales optaron por desalojar a los vecinos de los 8 bloques de viviendas. Poco antes de las 8 de la tarde, llegaba al lugar un grupo de los GEO. Una hora después, los GEO derriban la puerta de la vivienda, con la intención de hacer salir a los 7 atrincherados. Pero estos, en lugar de entregarse, hacen estallar el piso. En la explosión mueren los 7 presuntos terroristas y el GEO Torronteras. Sin embargo, son muchas las sombras que rodean aquella explosión de Leganés. En primer lugar, ¿por qué se suicidó en Leganés aquel grupo si no lo habían hecho antes en los trenes? En segundo lugar, si lo que querían era suicidarse, ¿por qué esperaron a que se desalojaran las viviendas? En tercer lugar, ¿por qué se puso en riesgo la vida de los GEO en lugar de esperar, tras una negociación, a que aquellos terroristas salieran? Los terroristas estaban aislados en la vivienda, no tenían rehenes y todos los vecinos habían sido desalojados. No existía, por tanto, ningún riesgo para las personas que motivara una intervención apresurada. ¿Por qué no se entabló una larga negociación, como suelen hacer los GEO, para cansar a los atrincherados con el fin de convencerles de que se entregaran? La propia instrucción judicial del caso añade elementos enigmáticos. Según el sumario, los cuerpos de 2 de los terroristas fueron encontrados con entre 1 y 2 kilos de dinamita en una bolsa de plástico atada a la cintura. Esa dinamita no había estallado porque carecía de detonador. ¿Para qué iban a colocarse dinamita alrededor del cuerpo esos suicidas sin un detonador? Los restos de otro de los suicidas aparecieron adheridos a un colchón, como si estuviera tratando de protegerse. ¿Quiere eso decir que en realidad al menos 3 de aquellos 7 presuntos suicidas no tenían la más mínima intención de suicidarse y se vieron arrastrados a la muerte por algún otro miembro del grupo especialmente fanático? El estado en el que aparecieron los cuerpos parece corroborar esa versión. 3 de los cadáveres estaban relativamente enteros. Otros 2 pudieron ser reconstruidos. Sin embargo, de los 2 cuerpos restantes solo aparecieron pequeños fragmentos. Así pues, los 7 suicidas de Leganés no estaban físicamente juntos en el momento de producirse la explosión. Existe, sin embargo, otro detalle del sumario que resulta enormemente desconcertante. El cuerpo de uno de esos 7 terroristas apareció con los pantalones puestos del revés. ¿Qué sentido tiene que aquel terrorista tuviera los pantalones mal puestos? A lo largo de aquella intensa tarde, habría tenido tiempo más que de sobra de vestirse bien. ¿Es posible que alguien lo hubiera vestido después de muerto? ¿Es posible que ese terrorista estuviera ya muerto antes de la explosión del piso? Lo cierto es que la versión oficial sobre lo ocurrido en Leganés ese 3 de abril de 2004 se ensombrece tras una lectura detallada del sumario. 2 grupos de personas que se atrincheran en un piso de Leganés sin vínculos claros entre ellos. El supuesto cabecilla de los terroristas que se queda a celebrar el Día del Padre con su familia y no huye de las fuerzas de seguridad tras el mayor atentado de la historia en España. Una operación de los GEO que precipitó el final del cerco sin agotar la vía de la negociación.
y muchas sombras alrededor del comportamiento de los atrincherados en los últimos momentos antes de suicidarse. Un suicidio muy oportuno que se lleva por delante a los supuestos cabecillas y organizadores de la masacre del 11M. En el relato de los hechos de la versión oficial hay 3 detalles concretos que sirvieron para convencer a la sociedad de que los individuos que murieron en Leganés eran terroristas suicidas. En primer lugar, las supuestas llamadas de despedida que los islamistas habrían realizado a sus familias antes de volar por los aires. Llamadas sobre las que, sin embargo, pesan multitud de incógnitas. Durante el juicio pudimos escuchar testimonios que contradecían las horas de dichos contactos, así como testigos que aseguraban no haber reconocido la voz de sus familiares. La propia sentencia nos sorprendía atribuyendo a los suicidas una tarjeta telefónica que siguió funcionando tras la explosión del piso. Si esa tarjeta seguía activa, era imposible que los suicidas la utilizaran para despedirse de sus familias. Unas semanas después, el tribunal se veía obligado a emitir un auto de aclaración en el que se corregía este aspecto alegando un error en el número de teléfono. Sin embargo, con esta corrección, el tribunal volvía a atribuir a los presuntos suicidas otro teléfono que también siguió funcionando más de un mes después de la explosión de Leganés. La segunda prueba residiría en los 2 faxes que los terroristas habrían enviado la misma tarde del 3 de abril al diario ABC y a Telemadrid. Faxes que la propia sentencia reconoce que fueron remitidos desde fuera del piso de la calle Martingaite. Curiosamente, el primero habría sido enviado por el tunecino a la misma hora en la que el piso de Leganés ya estaba rodeado. El segundo, el de Telemadrid, llegó en blanco, aunque cabe suponer que su contenido coincidía con el del periódico ABC. La tercera y última prueba sobre la que se sustenta la teoría de los suicidas es el testamento que supuestamente habría dejado escrito uno de los terroristas, Abdenabi Konya. La propia sentencia le otorga validez. Sin embargo, todos pudimos escuchar en el juicio las dudas planteadas por su propio hermano. ¿Ha visto usted algún escrito de su hermano o ha visto cómo firmaba su hermano? ¿Sabe si firmaba en caracteres latinos o siempre firmaba en árabe? Mi hermano creo que firma en árabe. Firmaba en árabe, ¿no? Creo que sí. ¿Le ha visto usted alguna vez poner su nombre como se escribiría en castellano aproximadamente? No. 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 Contradicciones aparte, otro de los agentes que participó en la intervención de Leganés confirmaba lo que Libertad Digital ya adelantó hace 6 meses, que en el piso de al lado de los presuntos suicidas vivía un policía que, por cierto y paradójicamente, era especialista en escuchas. El testigo revelaba también que en el piso de Leganés se encontró documentación sobre ETA. Sin embargo, se dio por hecho que pertenecía al mencionado policía. ¿Encontraron algún tipo de documentación sobre ETA? ¿Algún tipo de documentación sobre ETA? Bueno, apareció en el piso de al lado, vivía un compañero y aparecieron restos de la documentación de ese compañero, se comunicó a la autoridad judicial y se le entregó al compañero con autorización judicial esa documentación. Eso sí, los policías que participaron en la recogida de escombros dicen no haber visto ni los papeles de ETA, ni sangre de los presuntos suicidas, ni los casquillos de los supuestos disparos que se produjeron aquel día. En el piso de Leganés había un piso de un policía. Sí. ¿Vio usted a ese policía? No. No lo vio, ¿no? ¿Encontraron ustedes documentación que pertenecía a este policía en los escombros? Yo no. Usted no. ¿Y tampoco escuchó a sus compañeros que hablaran del tema? No. ¿Encontraron ustedes casquillos de balas? No. ¿Ninguno? No, yo no. ¿En ningún...? Ni en mi presencia tampoco. Y es que si algo nos ha quedado claro en las ya 12 semanas que llevamos de juicio, es que la versión oficial sobre el episodio de Leganés hace aguas por todas partes. Tanto, si se hacen llamadas desde fuera del piso para convencernos de que allí hay suicidas, si se mandan faxes desde fuera del piso para convencernos de que allí hay suicidas, y si se presentan falsos testamentos para convencernos de que allí hay suicidas, la única explicación posible es que allí no hubiera ningún suicida. Y además es que, ¿qué sentido tendría que se suicidaran allí solos esos 7 sujetos? Don Jesús, usted ha sido embajador de España en Siria, en Chipre, en Kuwait, en Albania como embajador especial. ¿Qué sensación le produce eso de que unos suicidas se suiciden en un piso de Leganés, conociendo cómo conoce usted el fundamentalismo y la religión islámica? Pero es que luego se demostró que esto no era cierto y que habían huido de los trenes. Es decir,
todos los tratadistas musulmanes, entre ellos Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, en el capítulo 30 de su obra La Risala sobre el yihad, dice que los que huyen del campo de batalla van al infierno. Y si estos bárbaros consideran un tren de cercanías un campo de batalla, ¿cómo van a huir para ir al infierno? Entonces ya empecé a dudar de que esto fuera un tema fundamentalista, pero lo que me convenció totalmente fueron los suicidios de Leganés. No hay absolutamente nada islámico y mucho menos fundamentalista en esos suicidios de Leganés. No hay ninguna preparación, no hay ninguna purificación previa. Según lo que hemos leído, parece, como decía el señor Del Pino, que tenían un pantalón puesto del revés. Hay que vestirse de una manera determinada para suicidarse, y hay que afeitarse, y hay que pasar por unas reglas de purificación que estos no siguieron. Pero es que además, por si fuera poco, cuando uno se suicida fuera del campo de batalla, y repito que eso para mí no es un campo de batalla, pero para los fundamentalistas lo es, usted se suicida fuera del campo de batalla y usted va al infierno. O sea, usted mata a 192 personas y luego, para celebrarlo, en vez de irse al paraíso, se va al infierno. No creo que haya ningún musulmán en España que crea que esto ha sido un ataque fundamentalista, ni creo que haya ningún país árabe y musulmán que lo crea, ni creo tampoco que muchas personas en el PSOE crean que es un ataque fundamentalista. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Yo no lo sé. Lo que sí creo estar en condiciones de decir es que no es un ataque fundamentalista. Usted ha sido militante del PSOE durante más de 30 años, ¿no? Yo fui militante del PSOE desde el 20 de febrero de 1977. Fue un honor ser militante del PSOE en aquella época y servir al gobierno de Felipe González. El mismo honor que ha sido hoy día dejar el PSOE y empezar a militar en Unión, Progreso y Democracia. Curiosos, sorprendentes, confusos, muchos son los adjetivos que podemos adjudicar a los momentos previos a la explosión de Leganés. Según el sumario, la localización del piso de la calle Martín Gaité se produjo por la tarde. Sin embargo, a lo largo de los más de 2 meses y medio que llevamos de juicio, han sido varios los testigos que han desmentido este punto. El confidente Cartagena aseguraba en su comparecencia que el 3 de abril, antes de mediodía, se reunió con varios agentes. Después de una larga conversación, escuchó la frase que van a oír a continuación. Se levantó el supuesto comisario. Eso me ha llamado mucho la atención y me ha molestado. Se levanta, realiza una llamada y le oigo decir, no sé si se refiere a mí, como este moro hable, la hemos cagado. Minutos después, el mismo agente le insistía en que acudiese al piso de Leganés. Cartagena se felicitaba ante el tribunal de no haber accedido, puesto que de haberlo hecho, dice, en lugar de haber muerto 7 personas, hubieran sido 8. El jefe de los TEDA, Sánchez Manzano, coincidía, sin embargo, con el comisario Enrique García Castaño en que la localización se produjo 1 hora más tarde. El día 3 de abril, en la mañana, me llaman de la Comisaría General de Información para que se nombre un equipo porque se va a proceder a un registro en un domicilio de Leganés. Serían las 12 o 12:30. ¿Sabe usted por qué el jefe de la unidad de los TEDAS dice haber tenido conocimiento de la existencia de ese piso ese día por la mañana? No creo que haya dicho eso porque en el piso no lo conocíamos. O sea, es imposible que haya dicho que conocía ese piso. El día 3 de abril, en la mañana, me llaman de la Comisaría General de Información para que se nombre un equipo porque se va a proceder a un registro en un domicilio de Leganés. Serían las 12 o 12:30. Porque el piso no sale hasta las 3 de la tarde o cuando sea. ¿Él pudo tener conocimiento de su existencia antes que usted? Imposible. Imposible. Yo le transmito al comisario con el que yo colaboraba de Información Exterior que hay una llamada a un teléfono fijo. Él me dice que identifique ese teléfono fijo, yo lo identifico y resulta que es una especie de agencia inmobiliaria de Leganés. ¿Cuándo hacen esas gestiones? Estas gestiones se hacen el día 3 por la mañana, sobre las 12:30.
Más allá de las contradicciones, en estas 12 semanas de vista oral hemos tenido que escuchar testimonios realmente inquietantes. Escuchen cómo el subinspector general operativo, Pedro Díaz Pintado, daba por hecho sin pruebas que todas las personas que se encontraban en el piso de Leganés eran terroristas. Otra pregunta. ¿Usted albergó la posibilidad de que en el interior del inmueble hubiera personas en contra de su voluntad? Bueno, me parece, yo le podría contestar casi con un verso de Antonio Machado, que a preguntas sin respuesta... con algo más sencillo, por favor. ¿Sabe? ¿Quién le puede responder a eso? No, le pregunto si usted albergó esa posibilidad. No, porque realmente no había ninguna... ¿Había algún dato que les hiciera sospechar que había alguien en contra de su voluntad en el piso? No había nada, ningún dato. Otra pregunta, por favor. Lejos de aclararse, las incógnitas que rodean el episodio de Leganés se acrecentaron aún más con las declaraciones de los GEO. Uno de los testigos aseguraba que en ningún momento se pidió un intérprete. Escuchen la explicación que daba este agente. ¿Usted preguntó si había algún traductor? ¿O no lo creyó necesario? Sí, lo pregunté y me respondieron que hablaban castellano. ¿Quién le respondió eso? Un comisario de la Brigada de Información. ¿Y él por qué lo sabía? No desconozco. Y por si esto fuera poco, presten atención, porque hay dudas que ni siquiera Santiago Cuadro, un hombre que estaba al frente de la seguridad ciudadana, es capaz de resolver. Escuchen su conocimiento sobre la forma en que se realizan los desalojos y, en particular, el del piso de Leganés. ¿Ese desalojo cómo se realiza? ¿Cómo se sabe quién de qué vecinos cada casa? ¿Cómo no se sabe si alguno de las personas que ustedes buscan sale con el resto de los vecinos? Mire, yo no lo sé, pero lo lógico es que se haga puerta por puerta llamando y diciendo salgan ustedes porque tienen un problema. O sea, eso es lo normal. Y a mí me han desalojado de mi casa como consecuencia de una amenaza de bomba. Y llega el policía, te llama y te dice, oiga, o te llama por el portero, mire, salgan ustedes porque puede ser que haya una explosión. Y tú sales disparado. Un comisario de seguridad ciudadana que no conoce de protocolos de seguridad en el desalojo de viviendas. Contradicciones horarias varias y actuaciones que dejan mucho que desear. Señor presidente, por la acusación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Vamos a ver, usted figura como instructor de las diligencias número 2241 sobre el piso de Leganés, ¿lo recuerda? Ya lo he dicho antes, señor. Siga. Vamos a ver, ¿cuándo concretamente se localiza el piso de Leganés? No, yo no tengo esa información. Esa información que la tengo por comentarios de compañeros. El atestado de recogida de vestigios en Leganés. Bueno, efectivamente, el atestado de recogida de vestigios. Es que en este atestado, en el que figura usted como instrucción, en esta diligencia inicial, al folio 181 del tomo 1 de la pieza separada de Leganés, con fecha 3 de abril, se hace constar: en el día de ayer se localiza un edificio en la localidad de Leganés en el que posiblemente se podrían encontrar algunas de las personas que cometieron tales hechos. Yo quería preguntarle cómo tienen conocimiento el 3 de abril de que ya el 2 de abril se había localizado ese edificio. El señor letrado, con todos los respetos, si lee la diligencia entera, se dice que por las investigaciones que se venían realizando, y esas investigaciones constan en otras diligencias, y ahí no soy yo el instructor. Simplemente lo tienen de las anteriores diligencias, ese conocimiento. No, es que se dice expresamente, según investigaciones que se venían realizando por otras unidades. ¿Qué folio es, señor letrado? ¿Cómo? Folio. Folio 181 del tomo 1 de la pieza separada de Leganés. En la diligencia inicial, el último párrafo de la diligencia inicial. Lleva razón el testigo, lo dice expresamente. Efectivamente. No hay más preguntas, señoría.
fue ya después del mediodía. Después del mediodía, sí. Del día 3. Del día 3, exactamente. ¿Puede usted precisar más o menos la hora en la que ya conocen que ese piso ha sido alquilado por Afalá o Belhat? Eso se concreta sobre antes de las 2. Creo que antes de las 2, 3 y algo. Posteriormente, sobre las 3 y algo, es cuando se hace la gestión de que van funcionarios allí al portal, tocan el timbre del piso y preguntan por Pepe. Y le responde un ciudadano con acento árabe de que allí no hay ningún Pepe. En ese momento están los funcionarios en la puerta del portal y baja Abdelmajid Bouchat con una bolsa a localizar ese piso sí. Al mediodía o primeras horas de la tarde del día 3. Exactamente, como he dicho antes. O sea, antes de ese momento no se conocía la existencia de ese piso. No, nunca. Y es usted el funcionario policial que en unión de otro comisario averigua que existe ese piso. Eso creo. En el sumario del 11M, de hecho, consta que hubo un enfrentamiento con los dos miembros de la Policía Científica que se trasladaron y a los que efectivamente se les impidió acceder a los Sí, porque claro, cuando yo regreso a Madrid y habiendo tenido conocimiento telefónicamente de lo que había sucedido y cuando regreso a Madrid conozco con mayor detalle qué es lo que ha pasado, pues recabo información tanto a la magistrada juez como al comisario general de Policía Científica, recabo información para evitar en lo posible nuevas situaciones que impidan que distintos cuerpos que lo que buscan es un objetivo común, que es auxiliar a la Administración de Justicia, entren en confrontación y se puedan pues estropear determinadas investigaciones. Y la ilustrísima señora magistrada no me contestó, el comisario general de Policía Científica sí que me contestó por escrito y por eso sé con detalle las negativas, las repetidas negativas de este médico forense para permitir que la Policía Científica realizara su trabajo. Y ya digo, no se llevó a cabo hasta las 18 horas del día 5 de abril y terminaron de tomar las muestras a las 10 y pico de la noche de aquel 5 de abril. En el sumario del 11M se recoge también otro episodio curioso, que es que el propio magistrado, el juez del Olmo, que estaba encargado de la instrucción del sumario, 2 años después de los hechos, solicita que se redacten informes de autopsia. Sí. Bueno, porque no había unos informes. En principio, no me acuerdo hasta qué fecha, pero era la magistrada doña Teresa Palacios quien estaba a cargo de los hechos de Leganés. Yo creo que hasta octubre o... Sí, de 2004 más o menos. No es competente el juez del Olmo. Entonces, siempre que pasa, no ya esto, pero siempre que hay algún tipo de muerte donde interviene la Audiencia Nacional, las autopsias las realiza el médico forense que ese día está de guardia en la Audiencia Nacional y el médico forense que está de guardia en la localidad donde suceden los hechos, porque son sumarios y la ley nos exige que sean practicados por 2 médicos forenses. Entonces, lo natural hubiese sido que el médico forense titular ese día de guardia en Leganés y el médico forense titular aquel día de guardia en la Audiencia Nacional hubieran practicado las autopsias. Y luego, según lo que ellos vieran, hubiesen intervenido los médicos forenses de estudios complementarios, antropólogos, toxicólogos, radiólogos. Entonces yo no sé si con este enfrentamiento que hubo con Policía Científica también lo hubo con otros compañeros o estos compañeros delegaron en aquellos que se han de dedicar a pruebas complementarias. Lo cierto y verdad es que en sentido estricto no se hicieron autopsias.
Lo cierto y verdad es que en sentido estricto no se hicieron autopsias, se hicieron estudios complementarios. Una prueba concreta para datar la muerte. Para datar la muerte no. Examinado si habían inhalado algún tipo de gas. Las características morfológicas externas de los cadáveres no hacían sospechar esto, pero aún así el análisis toxicológico que se pidió tampoco determinó la presencia de monóxido de carbono o de otros gases que se hubieran inhalado.
La tercera de las pistas fundamentales del caso es el coche Skoda Fabia. Hasta el momento en que apareció, nadie había podido explicar cómo era posible que 13 terroristas con otras tantas bombas se desplazaran hasta Alcalá en una furgoneta Kangoo. Y nadie había podido explicarlo por la sencilla razón de que es imposible que quepan. La versión oficial necesitaba que aparecieran más vehículos para resolver el misterio. Así, 3 meses después del atentado aparecía en Alcalá el coche Skoda Fabia. En ese vehículo se encontraron más prendas de ropa de los supuestos terroristas islámicos, papeles con comprometedores teléfonos e incluso impregnaciones de explosivo. La aparición de aquel Skoda abría la puerta a la hipótesis de que los terroristas se hubieran desplazado hasta Alcalá en varios vehículos, pero venía a plantear un nuevo enigma. ¿Cómo es posible que aquel Skoda no fuera detectado hasta 3 meses después de la masacre? Teniendo en cuenta que apareció a escasos metros del lugar donde estaba aparcada la furgoneta Kangoo en la mañana del 11 de marzo, ¿cómo es posible que le pasara desapercibido a los policías que peinaron la zona? Al final, las investigaciones periodísticas fueron demoliendo esta tercera prueba del caso, hasta el punto de que el propio juez del Olmo tuvo que reconocer en su auto de procesamiento que no se podía afirmar que los terroristas hubieran usado ese vehículo. Son muchas las cosas que no cuadran en lo que respecta al coche Skoda. Para empezar, aunque admitiéramos que los terroristas lo habían utilizado, resulta difícil introducir 13 terroristas con 13 mochilas en un coche Skoda Fabia y una furgoneta Kangoo. Según se recoge en el relato de hechos del juez instructor, en la mañana de aquel 11 de marzo de 2004, 13 personas salieron de la casa de Morata de Tajuña con 13 bolsas o mochilas conteniendo las bombas. Estos 13 terroristas utilizaron un Skoda Fabia y una furgoneta Renault Kangoo para desplazarse hasta Alcalá de Henares. Los 13 individuos se habrían repartido 8 en la Renault Kangoo y los otros 5 en el Skoda Fabia. En la furgoneta Kangoo habrían podido colocarse 2 personas en los asientos delanteros y las otras 6 en la parte trasera, que era diáfana. Las mochilas podrían haberse acomodado en el maletero del Skoda Fabia y sobre las piernas de los 6 terroristas que viajaban en la parte posterior de la Kangoo. Además, hubieran tenido que dejar espacio para todos esos objetos que, según los informes policiales, se encontraron en el interior de la furgoneta Kangoo. El coche Skoda Fabia no estaba en Alcalá en la mañana del 11M, como reconoce el propio juez del Olmo. Ninguna fotografía lo muestra en aquella calle de Alcalá donde apareció la furgoneta Kangoo. Según las bases de datos de la policía, entre el 11 y el 12 de marzo de 2004, y solo desde la comisaría de Alcalá, se realizaron más de 400 consultas a la base de datos de matrícula. Todo apunta a que el coche Skoda Fabia fue utilizado para tratar de introducir a un terrorista llamado Alequem Alamari en la versión oficial de los atentados. Alequem Alamari, el séptimo suicida de Leganés, no está relacionado con ninguno de los otros imputados. El coche Skoda Fabia permitió establecer su vinculación con los atentados gracias a que en el Skoda aparecieron prendas de ropa del Alamari y de otro de los suicidas de Leganés. Las personas que asistieron a las reuniones de coordinación que los distintos servicios del Estado efectuaron desde poco después de los atentados del 11M recuerdan con sorpresa un aspecto. Si entre el 11 y el 14 de marzo el CNI había estado insistiendo en todos sus informes en que la autoría del atentado correspondía a ETA, a partir del 15 de marzo, celebradas ya las elecciones, se produce un cambio radical y los representantes del CNI en esas reuniones no solo comienzan a defender la tesis islamista, sino que además señalan con insistencia un nombre, Alequem Alamari, como el del presunto cerebro de los atentados. Aquella insistencia en apuntar a Alequem Alamari resultó muy llamativa para los asistentes a aquellas reuniones,
porque nadie veía cuál era el motivo por el que el CNI insistía en esa persona, ya que hasta el momento no había aparecido nada que vinculara a la Mari con los atentados. De hecho, durante los meses siguientes tampoco apareció nada hasta que se encuentra el Skoda Fabia en Alcalá con rastros del ADN de Alequem Al Amari. El coche Skoda Fabia aparece en Alcalá el 13 de junio de 2004, 3 meses después del atentado, y aparece cargado de pistas que permiten vincular con el 11M a Alequem Al Amari. Pero además, como se denunció desde las páginas del periódico El Mundo, es que ese coche estaba en poder de los servicios del Estado desde varios meses antes del atentado. El coche había estado tranquilamente aparcado en la avenida de Bruselas en noviembre de 2003 y en ese lugar se le impusieron diversas multas por estacionamiento indebido. Un portero de la zona le hizo un comentario sobre el coche a un policía conocido suyo que trabajaba en labores de escolta de un juez que vive en las proximidades. Juntos, el portero y el policía examinaron el coche. Después, el policía le dijo al portero que aquel Skoda Fabia figuraba como robado. Nadie dio aviso a la empresa Hertz, la propietaria del Skoda, de que el coche había aparecido, y poco después el coche desaparecía de allí para aparecer el 13 de junio de 2004 en Alcalá de Henares. Cuando El Mundo publicó ese artículo, el juez del Olmo llamó a declarar al portero de la avenida de Bruselas, el cual corroboró punto por punto lo denunciado por el periódico. Nada de lo que rodea al Skoda tiene sentido. Ese Skoda Fabia era un coche marcado. Se trataba de un vehículo de alquiler que había sido robado a un ciudadano francés 6 meses antes del 11M y que entre la fecha del robo y la de su aparición en la avenida de Bruselas había estado involucrado en 2 robos. ¿Tiene sentido que unos terroristas que van a cometer una masacre se desplacen hasta Alcalá utilizando un Skoda Fabia que no solo es robado, sino que está implicado en 2 delitos más, ambos denunciados ante la policía? ¿Tiene sentido que además hagan eso sin doblar las matrículas del coche? Ese comportamiento es sorprendente. Ningún terrorista usaría, para cometer un atentado, un coche que pudiera ser detectado por casualidad en cualquier control rutinario. Para tratar de explicar al juez cómo había acabado el Skoda en manos de los islamistas, la policía detuvo a un delincuente chileno que confesó haber robado el coche en septiembre de 2003 y habérselo vendido luego a uno de los suicidas de Leganés. Sin embargo, las declaraciones de ese chileno estaban llenas de contradicciones en cuanto a las fechas. El chileno ni siquiera fue capaz de acertar en sus declaraciones con el color real de ese vehículo que decía haber robado. A la vista de las contradicciones, lo normal es que se hubiera vuelto a interrogar al chileno. Sin embargo, fue imposible hacerlo porque, tras saltar el escándalo del Skoda en los periódicos, la policía expulsó de España al chileno sin comunicárselo previamente al juez.
El tribunal solo estima, acreditado con la certeza requerida en el proceso penal, que de la furgoneta bajan 3 individuos y que al menos uno de ellos se dirige a la estación de cercanías con una mochila o bolsa de deportes. Por lo tanto, el tribunal no asume la tesis de que los artilugios explosivos y los terroristas se desplazan en este vehículo y en un Skoda modelo Fabia. Que el juicio entero del 11M fue una inmensa farsa, donde íbamos por un carril hacia una sentencia que tenía que ser condenatoria para aquellos supuestos islamistas que nos habían presentado desde el principio. Entonces, como tenía que ser esa sentencia condenatoria desde el principio, pues efectivamente, ¿qué más da cuál sea el arma del crimen? ¿Qué más da que se hayan falsificado pruebas? ¿Qué más da que hayan desaparecido los trenes cuando en cualquier accidente de mala muerte se guarda el tren durante años para que las compañías de seguros lo periten? ¿Qué más da todo? Porque había que conseguir un resultado que era que la opinión pública aceptara que el 11M ni tocarlo. Que lo que se presentó desde el principio, es decir, esa inverosímil trama islamista, era la culpable del atentado. Y que niños, dejad de dar la lata porque esto es demasiado serio como para que andemos aireándolo en los medios de comunicación porque apesta mucho. Y lo que se hizo fue, lo primero, destruir los trenes. Y lo segundo, empezar a hacer aparecer pruebas fuera de los trenes, la mochila de Vallecas, la furgoneta Kangoo, el coche Skoda Fabia, el episodio curiosísimo de Leganés. Y a partir de eso que había fuera de los trenes nos dicen, aquí está, vuela, una trama islamista a la que responsabilizar del atentado. Y dices, oiga, un momento, vamos a ver, ¿ha llegado usted a la trama islamista a partir de lo que había en los trenes? Dicen, no, pero hemos encontrado explosivo en una comisaría. Bueno, oiga, estupendo, ¿ha encontrado usted explosivo en una comisaría? No, pero claro, ¿dónde están los análisis de los y trenes? una tarjeta, en un teléfono. No. Pero es que eso es lo que, Emilio, no puede pasar en un país civilizado. Y en el siglo hay una serie de a lo hechos. que me refiero, perdona, es para formularte la pregunta, es que cómo es que no salta ningún resorte cuando se ve que la prueba, los trenes, las toneladas y toneladas que se reducen a un clavito, a polvo, ¿cómo no salta algún resorte judicial que diga, oiga, no se puede destruir una prueba así, espere, esto se queda aquí y nos lo quedamos para ensayar todo, para ensayar el boquete que hay en el tren, si se parece al otro, todo a ensayar. Bueno, por otra parte, yo creo que es que cualquier persona que sinceramente de una manera honrada sea oficialista, haya venido creyendo en la versión oficial, pues si lo dicen los fiscales, si lo dice la policía, si lo dice el gobierno, será la verdad, está en condiciones de dudar de esa verdad oficial solo por el hecho de que estos vídeos han tardado 3 años en ver la luz, cuando se grabaron durante el juicio. Se perdieron en la Audiencia Nacional. Ha habido negativas reiteradas de entregar estas grabaciones. Se perdieron o estaban escondidos, es decir, lo que no estaban eran guardados en el sitio donde se suponía que estaban guardados, y cuando fue finalmente el secretario judicial a buscarlos donde se suponía que estaban, resulta que no estaban allí. Casualmente, precisamente, esos minutos después de tener, no sé si son 700 horas grabadas, me parece que son 800. Pues esto estamos hablando de 2-3 minutos de grabación que se ocultan casualmente. Y claro, obviamente las casualidades en un porcentaje de 3 minutos con 800 horas no existen. No. Alguien tiene interés o ha tenido interés en que los españoles no conozcan el contenido de estos vídeos. Y la desazón de los peritos oficiales al encontrar en sus análisis productos o químicos que no conducen a la versión oficial, esa desazón no tiene sentido ninguno. ¿Y usted qué más le da que sea Titadín, que sea Gomado Seco, que sea Semtex, que sea G4?
Han tratado de decir que cuando las informaciones periodísticas llevaban al titadín y no al agomado seco, es que queríamos decir que había sido ETA. Bueno, es que ellos siempre han jugado a que los conspiracionistas, por utilizar la manera en que ellos nos llaman, no teníamos versión alternativa a la de ellos. Y que si la teníamos era la de ETA. Era la de ETA, claro. Entonces, cuando la discusión alcanzaba un tono más o menos elevado, entonces recurrían al no hay alternativa, luego la única versión que queda es la oficial. Cuando ya estábamos en brocha gorda, a nivel más bajo, pues no, como no se ha demostrado que la ETA no ha sido, por lo tanto la versión oficial tiene que ser obviamente la correcta. A estas alturas, también es verdad porque pensaban que el conspiracionismo es una especie de defensor de Aznar. Claro, Cuando claro. Lo que le pasa a Aznar o lo que haya pasado con Aznar ya es absolutamente irrelevante y no tiene importancia ninguna. Aquí de lo que se trata es de saber quién mató a estas 191 a 193 personas, si incluimos las dos mujeres que estaban embarazadas. Entonces, esa es la cuestión. Y aquí se ve clarísimamente que hay dentro del aparato del Estado, dentro de los aparatos de justicia, una serie de personas que están tratando de ocultar aquellas pruebas que contradicen la versión oficial, como se ha visto perfectamente en la ocultación de estas grabaciones. Es que me parece una cosa de cajón, porque si no, ¿qué problema hay en entregar los vídeos desde el primer momento? Yo quiero recordar que hay un momento de inflexión en el cambio de actitud del juez Gómez Bermúdez, que es en Semana Santa. No sabemos lo que pasó en Semana Santa. Sí. Pero a la vuelta de Semana Santa la actitud de Gómez Bermúdez cambió radicalmente. Sé, porque lo cuenta su propia esposa en el libro que publicó, La soledad del juzgador, que durante los últimos meses de la vista oral, Gómez Bermúdez tuvo varias reuniones con la vicepresidenta del Gobierno, con María Teresa Fernández de la Vega. Sabemos que él quería y estaba muy interesado en conservar su puesto como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Obvio que cambió, eso es lógico y natural, porque lo dice también Casimiro bien. ¿Para qué ordena la pericia? Si no es precisamente porque está dudando de la instrucción y porque espera descubrir algo. Y el hecho de que la grave. Y evidentemente cambia. Ahora, ¿por qué lo hace? Sabemos que los gobiernos en España, por cómo están nuestras normas, tienen una capacidad de presión sobre los jueces brutal. ¿Lo dices por el desfile aquel en el que De la Vega hablaba amablemente con María Emilia Casas? Claro, esa es la cuestión. Es decir, un juez que quiera prosperar tiene que avenirse a los deseos de los políticos. Y si evidentemente un juez no está dispuesto a eso, es que no pasa de juez de pueblo. Es decir, no se llega a estos sitios si no es siendo condescendiente e indulgente con los políticos. Flexible, ¿no? Entonces, no sé qué presiones le habrán sometido. Entonces, si este hombre efectivamente tiene una ambición, por otra parte legítima, y piensa en cercenársela de una manera brutal, no solo con zanahorias, no solo le van a quitar la zanahoria, sino que además le van a regar palos, pues evidentemente es posible que no haya sido capaz de resistir ese tipo de presiones. Es decir, aquí se ha estado jugando a presionar a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los miembros de las fuerzas de seguridad, lanzando siempre el mensaje de el 11M no se toca, el 11M es para iniciados, aquí no sabemos lo que pasó, no sabéis lo que pasó. Y mejor casi que no lo sepáis. Y, en fin, pues dedicaros a discutir un poquito sobre ETA y los islamistas, pero no os metáis en otros temas más complicados. Pero sobre la actitud de los medios de comunicación y sobre el papel de las víctimas de los medios de comunicación, decía yo antes que eran 3 y ahora 2 empresas de comunicación. Yo creo que no, que han sido siempre 2, porque cuando eran 3 era porque estaban Federico Jiménez de los Santos y César Vidal en la COPE y ahora están aquí, así que yo creo que han sido siempre 2 y ya está. Pero le preguntábamos a Casimiro García Abadillo, que es el otro medio, y esto es lo que nos contestaba. Hubo, digamos, una extraña coalición entre medios que son tradicionalmente defensores del gobierno con medios más conservadores, ¿no? Pues prácticamente todas las televisiones de este país, prácticamente todas las radios, con muy poquita excepción, prácticamente todos los periódicos, con muy poquita excepción, han estado machacando durante 6 años con la versión islamista de los atentados. Sí, bueno, claro. Vamos, lo raro es que no esté convencido todo el pueblo español, lo que decía don Emilio antes, y es la coincidencia de fechas. En torno al 17-18 de abril se producen 3 hechos.
Uno, la publicación del primer agujero negro de Fernando Múgica, donde se cuestionaba todas y cada una de las pruebas del caso. Entonces, inmediatamente a esa publicación hay una aparente respuesta con dos hechos. Zapatero anuncia inmediatamente la retirada de las tropas de Irak, después de haber dicho que iba a esperar hasta junio, y se produce la profanación de la tumba del geo Torronteras. Y con lo cual, la publicación del primer agujero negro de Fernando Múgica, informativamente hablando, es cogida en sándwich, por arriba y por abajo, por ambas cosas, y queda tapada por esa doble noticia que viene a sustituir a la primera. Puede ser, evidentemente, una más de las casualidades a las que aludía don Emilio al hablar de los DVDs, pero es que son tantas casualidades dentro del 11M, y es tanto lo que apunta a una utilización interesada de los mecanismos de intoxicación, que en fin, pues uno no tiene más remedio que ver que detrás de muchos de esos mecanismos de intoxicación ha habido gente que ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a tratar de que la opinión pública no se saliera del carril marcado. Bueno, el análisis que hacía Casimiro es cierto, y en aquella época ABC, El País, iban a la par, el ABC de Zarzalejos. Hemos visto una curiosísima entente, como decía Casimiro. Ahí los medios de comunicación, llamemos, en la órbita del gobierno y también en la órbita del nacionalismo, porque sumo los dos principales medios de comunicación catalanes, estuvieron haciendo un apoyo constante a la versión oficial y estuvieron jaleando todo lo que eran esos intentos de tomarse a cachondeo como buena fuente las investigaciones, ¿no? En el otro extremo del espectro, pues te encuentras con medios de comunicación, efectivamente, como ABC o La Razón, a los que el 11M les quema, y en algún caso el ABC de Zarzalejos fue una punta de lanza a la hora de machacar la versión oficial e introducir en el electorado del PP el convencimiento de que habían sido los islamistas. Entonces, claro, y La Razón, silencio. Y La Razón, más silencio, más me quema el asunto y no quiero entrar. Y es que recordemos que en el ABC de Zarzalejos se llegó a publicar como titular que el agomado seco lleva dinitrotolueno. Que es una falsedad, pero es una falsedad que cualquiera podía comprobar yendo a la página web del fabricante del agomado seco, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué medios de comunicación que supuestamente hubieran debido defender que es que realmente lo que pasó en 11M, en fin, que se la jugaron al PP directamente, por qué esos medios de comunicación entraron a tratar de adoctrinar a la base electoral del PP a toda costa y a pegarle palos al PP cada vez que el PP intentaba preguntar por el 11M? Pues no tengo ni idea. Me gustaría saber la respuesta, pero no la tengo. Pues quizá porque asomarse un poco la verdad para ellos era mirar un poco el abismo, porque lo que intuimos que puede ser es un abismo tremendo. Y entonces, pues hay mucha gente temerosa, miedosa, y prefiere mirar a otro lado, prefiere buscar el enemigo exterior que aplaca la conciencia, como el islamismo, o el enemigo de siempre, que es ETA. Pues a mí lo que más me preocupa no es la actitud del PSOE, sino la actitud del Partido Popular. Si a mí, soy José María Aznar, y me despiden con un atentado con 193 muertos, me llaman terrorista asesino, me producen un acoso, etcétera, etcétera, yo estaría partiéndome el pecho hasta que se aclarara la verdad. Y el Partido Popular hace mucho tiempo que se dedica a mirar hacia otro lado. Ciudadanos deberíamos estarle preguntando un día sí y otro también a doña Soraya Sáez de Santa María por qué no pregunta usted en el Parlamento, y a doña María Dolores de Cospedal por qué no preguntan ustedes en el Parlamento. Y a lo mejor, si se lo repetimos muchas veces, la sordera voluntaria desaparece, ¿no? Es decir, lo peor que tiene el silencio del PP o las declaraciones de una María Dolores de Cospedal diciendo no vamos a entrar, respetamos judicialmente, lo peor que tiene eso es que se traslada a la sociedad la imagen de que el PP en su conjunto no quiere investigar el 11M por algún motivo extraño. Hay un desinflarse del interés del PP en cuanto las investigaciones empezaron a apuntar a eso que tú recordabas antes, a esas hipótesis alternativas
como posiblemente falsas ambas. Es decir, mientras se mantuvo la discusión en ¿fue ETA, fue Al-Qaeda o fue una joint venture?, ahí el PP entraba y se hacía eco de las investigaciones y hacía preguntas parlamentarias. En cuanto empezó a salir, a ponerse sobre la mesa, oiga, no, es que a lo mejor resulta que estamos hablando de otra cosa, en ese momento el PP dijo, empezamos a pisar terreno minado, mejor casi no menea yo. Y dio un paso atrás y fue en ese momento cuando ya empieza a caer cada vez más en el silencio. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes don Paco, porque es que nos enfrentamos a un abismo. Sí. Y no todo el mundo tiene ganas de ser el primero en asomarse, no sea que venga otro detrás y le empuje, ¿no? Puede ser un golpe de Estado interno, puede ser una operación de servicios secretos externos, vamos, habría tantas hipótesis alternativas posiblemente como ciudadanos hay en España. Es decir, si quienes han sido condenados, quienes fueron condenados, declarados culpables y condenados por haber asesinado a 193 personas utilizando goma 2 eco, y ahora se demuestra que el arma, el explosivo utilizado no pudo ser goma 2 eco, entonces estos señores no deberían estar condenados. Pero a mí lo más relevante del caso es que hay culpables que están en la calle circulando libremente entre nosotros. Y eso es muy grave, porque a mí no se me quita de la cabeza que si más adelante, si la jugada lo aconseja, tendrán la tentación de volver a repetirlo. No me cabe duda. Todos los crímenes no resueltos, no digo que sean crímenes perfectos, pero todos los crímenes no resueltos permiten repetirlos.